Lucía Puenzo, junto con su hermano Nicolás, asumieron el desafío de desarrollar una serie dramática situada en México en el año 2035 que explora los vínculos entre humanos y androides y pone el foco en las emociones, el duelo y las decisiones éticas que surgen cuando la tecnología se cruza con la vida personal. El resultado de todo esto es Futuro Desierto, que se va a estrenar mundialmente el viernes 22 a través de Netflix. Estamos con Lucía Puenzo para anticipar en forma exclusiva esta nueva producción, Futuro Desierto. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julia? Bien. Bueno, hace 4 años, si mal no recuerdo, empezaste a interesarte por la inteligencia artificial, ¿no? Por los debates en torno de la inteligencia artificial. Y te lo planteaste en términos de una producción audiovisual. Es esto ahora, es esto que vamos a conocer en breve. Es cierto que Futuro Desierto en principio casi no pudo ser porque había productoras que no veían con buenos ojos o no estaban interesadas, no sé, en estos debates y en algo que estuviera basado en la inteligencia artificial. Es cierto, más que en estos debates, no es difícil hacer ciencia ficción en Latinoamérica. No es fácil encontrar Mm. apoyo para hacer ciencia ficción en Latinoamérica. Y a nosotros, los que estamos detrás de Futuro Desierto, a Leo D'Agostino, a César Sodero, a Nico Puenzo, que me acercaron César y Leo estos primeros cuentos de Futuro Desierto, nos gusta mucho la ciencia ficción. A nosotros nos gusta más decir que esta serie es futurismo realista, no ciencia ficción, porque 4 años en el presente ya casi estamos viviendo lo que cuenta la serie. Pero sí es real que hace 4 años cuando empezamos la escribimos para filmarla en la Patagonia Argentina, no en México, no en Chiapas, en el sur de México, acá, y que estuvimos 2 años peleándola para filmarla acá, y la verdad que logramos filmarla, pero en México, no acá, y tuvimos que llegar al punto de pensar qué hacíamos y decidimos aceptar la propuesta, reescribirla, porque habíamos agotado las instancias de hacer ciencia ficción acá, y la pudimos filmar en Chiapas. Primero entró Beaumont, después entró un estudio, fueron entrando otros, finalmente la compró Netflix y hoy la estrena Netflix, pero fue largo el camino, fueron 4 años. Ujú. Y también es cierto que cuando empezamos a escribirla, hace 4 años, lo primero que hicimos fue encontrar un equipo de asesores del MIT Media Lab, que eran ingenieros, técnicos, psicólogos, que estaban estudiando qué iba a pasar 5 años en el futuro, o sea, en nuestro presente, porque tardamos 4 años en hacerla. Y lo que estaban estudiando en ese pasado, hace 4 años, era justamente no qué iba a pasar, porque en esos años Alexa, Gemini, DeepSeek no eran parte de nuestra vida, No. ChatGPT no existía, o son hoy, pero esos técnicos, ingenieros y psicólogos ya estaban observando a la high-tech de Silicon Valley y viendo cómo casi sin ningún tipo de regulación, con costos ilimitados, porque sabemos que esas high-tech son de magnates millonarios, uno lo tenemos instalado viviendo hoy acá, Peter Thiel, la cabeza de Palantir, que estaban estudiando en realidad fuera, lo que ellos llaman experimentos fuera del radar, que es sin nadie mirando, donde pueden hacer Claro. cualquier cosa, experimentos entre humanos y máquinas, es decir, qué iba a pasar cuando ya la inteligencia artificial no fuera solo una voz en un teléfono, en una computadora, sino que viniera en un envase humano, en un envase antropomórfico, Ujú. genoides y androides antropomórficos, que no solo nos igualaban o superaban en inteligencia, sino que aprendían no a sentir, que sería un montón, pero sí a emular, a copiar emociones humanas. Así que empezaba a pasar ahí. Y esa es la serie que Ujú. vamos a Ujú. estrenar ahora. Ujú. La serie está centrada en una familia. La serie está centrada en una familia, en un psicólogo que trabaja para una de estas gigantes de Silicon Valley que empiezan a hacer experimentos en lugares remotos y uno de esos lugares es el sur de México. Lo mandan a vivir ahí con sus 2 hijos. La madre de esos chicos era una ingeniera que era parte de estas empresas de Silicon Valley y que había cargado información en una genoide, es decir, en una inteligencia artificial en envase humano, de ella, su voz, sus recuerdos y demás, para que críe a sus hijos de chiquitos. Entonces ellos conviven con un androide y van al sur de México a hacer experimentos en diferentes grupos familiares y demás. Así que sí, eso es. Ujú. Inquietante, por cierto. Es inquietante el universo que se nos viene, el presente que se nos viene. Ajá, ajá. Ahora,
¿Se puede decir que es una serie distópica? Digo, teniendo en cuenta todo esto que acabas de relatar, ¿no? Y bueno, y además este aspecto que no es sencillo para nada, que es cómo escapar del modelo hegemónico, ¿no? Respecto de la ciencia ficción, del género. Esto que Totalmente. decías vos, ¿no? Hace un momento. Es difícil hacer género latinoamericano, ciencia ficción latinoamericana. Sí. Bueno, hasta ahora la gran mayoría de series, películas, libros que abordan el tema de la inteligencia artificial en envases humanos, digamos, hace el subgénero humanos versus androides. Pone al humano de un lado y a la máquina del otro, Terminator, ¿no? Y a Sí. nosotros no nos interesaba eso, nada más lejos de eso, no iba por ahí la serie, justamente eh, era todo lo contrario, era no poner al androide del otro lado y mirar más bien qué nos pasa a los humanos con ese otro, porque en ese otro están todas las minorías del mundo en realidad, ¿no? Ujú. También qué pasa con ese entramado que es político y de marco regulatorio, de qué están haciendo los gigantes de Silicon Valley con nuestra información. Esto es ante todo una guerra de información, una guerra Sí. no regulada, en la cual el saqueo es total y en la cual esas batallas se están dando en un mundo todavía intangible, porque es el mundo de Internet, pero ya muy real, Sí. ¿no? Entonces, ese era el espacio que tomábamos y la serie también es una serie que va politizando qué está pasando hoy con la inteligencia artificial desde el punto de vista que aparecen activistas del open source, todo tipo de cosas, ¿no? No voy a spoilear, pero por ahí va la mano, ¿no? Que es, ¿qué pasa con la inteligencia artificial en ese espacio? Ajá. ¿Cuántos episodios tiene la serie? Son 6 episodios, Ujú. Bien. 6 episodios. ¿Con posibilidades de una nueva temporada o por el momento Veremos, parata? estamos todos con muchas cosas. Yo estoy entrando en otro rodaje y con muchos rodajes por delante, pero ahí Ujú, veremos. Para empezar, ujú. bueno, felices de por fin estrenarla, sí. ¿Cuál sería el rasgo distintivo que la hace una serie de ciencia ficción latinoamericana? Bueno, por un lado nos gustaba mucho esto de que por más que fuera una de androides y genoides y maquinarias, es en el medio de la selva y en pueblos chicos del sur de México. Mm. Entonces, todo lo que aparece son historias humanas. Digo, hay un capítulo de dos padres que reciben a una nena chiquita que fue la hija que perdieron y esa nena va al colegio en un pueblo del sur de México. Hay otra que es un convento, en una fábrica y se mete con el cupo humano en las empresas. ¿Qué va a pasar? Porque hoy hay muchos estudios de cómo van a ir achicando algo horroroso que le llaman el cupo humano, que nosotros sabemos de qué estamos No, hablando no, hoy no, acá ya con está esto. pasando. Sí. Entonces, en realidad, más allá de que la temática es androides y genoides, la serie es absolutamente moderna, actual, política, de lo que pasa en nuestra mitad del mundo. Y nos gustaba eso, queríamos hacer eso, no queríamos hacer una serie que fuera pura ciencia ficción realmente. Queremos Ujú, ver por qué es lo que ujú. está ocurriendo. La ciencia ficción ya no es, está íntimamente ligada con nuestra vida cotidiana, con la crianza de nuestros hijos, con qué pasa en la habitación cuando cerramos la puerta. Bueno, esto extrema eso, ¿no? Porque acá van a haber vínculos muy íntimos a todo nivel, ¿no? En Ujú. esta serie, en cada capítulo. Ajá. Bueno, vos ya te habías planteado estos universos distópicos y el género, eh, cuestiones de género, digo, en anteriores producciones tuyas, ¿no? Me refiero a XXI, El Niño Pez, em, por citar solo dos que me vienen ahora a la mente, ¿no? Pero, ¿qué te lleva a ver lo que no ven otros? Es que es interesante lo que decís, porque sí, ahí en XXX estaba lo normal y qué es normal y qué es no, en lo binario, Sí, ¿no? sí. Y en Guacolda estaba Mengele diseccionando cuerpos y la genética, y así podríamos ir con otras cosas que hice. Y acá el cuerpo del androide, nosotros estuvimos meses estudiando qué están haciendo con las pieles para que parezcan pieles humanas, qué pasa en el interior del androide. Acá el cuerpo de esa inteligencia artificial, que ahora viene en base humano, también empieza a ser un cuerpo politizado, uno podría decir, ¿no? También Ujú, empieza a ser un cuerpo que trae un montón de información. Lo complejo acá es que estos cuerpos, con los que uno empieza a tener vínculos cada vez más íntimos, en la serie verán alguien que está enamorado de una genoide, alguien que convive con una hija que murió y ahora viene en un envase una genoide,
pero estos cuerpos que parecen humanos, que nos provocan sentimientos humanos y que parecen copiar emociones humanas, están comandados por una multinacional de Silicon Valley que está juntando información. Entonces, la complejidad ahí es que también es un cuerpo político por otro lado, ¿no? Y eso es muy potente, y eso habla de nuestro presente. Hoy las guerras, las revoluciones, los saqueos, también van a venir desde ese lado, ¿no? Entonces hay que estar astutamente mirando por dónde viene ahora. Y en ese sentido yo creo que, en relación a lo que hablábamos al principio, es importante defender hacer todos los géneros desde Latinoamérica. ¿Por qué no vamos a poder meternos también a contar historias de ciencia ficción? Aunque otros salgan a criticar para qué si los norteamericanos lo hacen mejor y con más recursos, ¿por qué vamos a entregar ciertos géneros y no poder meternos y contarlos nosotros también a nuestra manera? Entonces creo que también defender qué géneros podemos contar y qué no, es un acto político. A mí me costó mucho en su momento hacer X y que sí, me preguntaban por qué me iba a meter con la historia de intersexualidad. Entonces, creo que siempre hay situaciones en las que va a haber del otro lado miedo de invertir en algo así y hay que salir y pelearle y poder contar estas historias. Ahora, ¿cuánta independencia se pone en juego cuando trabajás con una plataforma? Nosotros en este caso trabajamos con mucha libertad. Cuando los primeros en comprarnos esto fue el estudio Gaumont, que nos compró el desarrollo, y hasta que casi entramos en producción que no entró la plataforma. Y la verdad que trabajamos como yo trabajo con los productores de mis películas, que por supuesto que hay un ida y vuelta a la que vamos los creadores para conversar con los productores, pero siempre muy respetuoso y entendiendo que hay alguien que ahí está comandando, que son los autores, guionistas, directores. Yo no estuve nunca en una serie ni en una película que fuera de estudio, en la cual no pudiera tomar decisiones del elenco, del equipo. Hay diálogo, por supuesto que sí, pero no, al menos yo no estuve en proyectos que me hicieron una baja de línea en la que no pudiera contar con libertad la historia que quería contar. Ajá. Bueno, no es tu primera producción fuera de la Argentina, ¿no? En México creo que ya No, estuviste. un Bueno, montón, también en muchísimo. Chile. Estoy filmando mucho allá. En ese sentido, Sí, en México ya tenemos un equipo. constituido. En México, digo, ya tienen un equipo constituido. Un equipo que ya es como nuestro equipo de acá, muy constituido, un equipo de muchas series y películas que hemos hecho juntos, con la misma gente, nos conocemos mucho, y eso con el tiempo permite que trabajemos con más libertad, porque saben, confían en lo que hacemos. Claro, claro. Bueno, en el año 2000, es decir, en 2025, en el 2000, hace 25 años ya, egresaste de la ENERC. Te habías especializado en el área de guión, ¿no? Habías elegido esa rama Sí. vos. Este, ¿Cómo ves ahora, un cuarto de Sí. siglo después, y teniendo en cuenta todo lo que está pasando en Argentina y específicamente también con la ENERC, con la cultura? ¿Cómo ves el panorama vos? ¿Cuál es tu mirada sobre esto? No solo nos atañe a nosotros, sino al país entero, el panorama es más que preocupante, lo venimos diciendo de todas las formas posibles y vemos hoy realmente es mucho más lo que se está filmando en las plataformas de películas y series de lo que se está haciendo con cine subsidiado, que lo necesitamos, con las óperas primas, con los proyectos experimentales, con las voces nuevas, con las películas que no llevan millones de espectadores al cine, pero son súper valiosas. Y lo vemos en cómo van menguando en los festivales del cine argentino y desde todo lugar. Entonces creo que por un lado desde ya con mucha preocupación, pero con la misma preocupación que miramos lo que está pasando en todas las áreas del país, y vimos ayer lo que pasó en las calles y en la marcha por la educación y la salud pública, y creo que va a costar mucho tiempo levantarlo de nuevo, pero que no hay que parar de salir a la calle aunque estemos muy cansados, de pelear por eso y de esperar que se termine este ciclo y empiece un ciclo para rearmar algunas cosas. Reconstruir, ¿no? Que va a ser una tarea Muy complicada larga, también, sí. después de tanta destrucción. Ahora, vos, bueno, recién hacíamos mención a
los trabajos que venís desarrollando en el exterior, ¿no? ¿Alguna vez te planteaste la posibilidad, frente a todo este panorama, de irte a vivir afuera para seguir Nunca, tu carrera trabajando? O sea, todo lo haces desde aquí, desde Argentina. nunca, jamás. Mi hija va a una escuela pública a la vuelta de mi casa. Me gusta que se eduque ahí, la defendemos mucho y mi prioridad es más que ella haga la primaria en esa escuela que filmar más. Quiero decir, yo filmaría un poco menos estos años de primaria para que ella pueda conservar su vacante en su escuela pública. Y me gusta mucho vivir en Buenos Aires. Viví muchos meses, cuando me voy a filmar afuera, vivo muchos meses afuera y Ujú, extraño muchísimo vivir la vida en Buenos Aires, los amigos, la familia, la red. Eh, por eso quiero defender vivir y filmar acá. Cada uno de mis proyectos, por suerte ahora yo tengo para este año y el que viene de nuevo proyectos que se van pudiendo hacer acá. Y tengo la sensación de que por ahí hay algo que está activándose. No con la ayuda del Inca, obviamente, eso ujú, está desguazadísimo y ya sabemos todo lo que está pasando ahí. Por eso somos pocos los que estamos pudiendo salir a filmar series o sí. películas. Eso es lo que igual los que estamos filmando tenemos que seguir defendiendo, ¿no? Que no seamos pocos, que podamos volver a hacer más. Pero no, nunca me planteé vivir fuera de Buenos Aires, ni me lo plantearía, me gusta estar acá. Ujú, ujú. Y ahora el camino sigue con otra serie, otra película. Una película, estoy en pre de una película que ya estamos en preproducción, filmamos ahora en agosto en Uruguay, en Montevideo, en el campo uruguayo y después en Boston, en Estados Unidos. Es una película en inglés con actores que vienen desde Estados Unidos, desde México. Hay una mezcla ahí de elenco y de equipo. Hay cabeza de equipo que muchos viajan conmigo de Uruguay, casi todo mi equipo con el que hicimos Pepita la Pistolera, que estrenamos Sí. ahora, el 7 de septiembre de este año se cruza a Montevideo a filmar conmigo con Cimarrón y después muchos viajamos a Boston a seguir filmando y terminando la película allá. Así que sí, es técnicos argentinos dando vueltas, viajando en otros países hasta que podamos volver a filmar acá, que es lo que querríamos. Gracias a Lucía Puenzo, a Puenzo Hermanos, ¿no? Sí, 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 Esta, totalmente. esta gran Sí. familia de cineastas y productores. Y bueno, un abrazo enorme, Lucía. Muchas gracias por este adelanto, Gracias. muchas gracias por elegirnos siempre. Nosotros también te elegimos a vos siempre, como Yo lo elegimos sé, a tu viejo, este, yo lo sé, yo lo al sé. gran Luis Gracias, Julia. Puenzo. Te mando un abrazo Gracias. enorme y te agradezco muchísimo este contacto, Lucía. Bueno, muchas gracias.